Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video del canal y en este caso voy a explicar un poquito qué es PHP. Para los que no conocen, PHP significa Hypertext Preprocessor y puse tres puntitos para poner un poquito lo que es la definición. Me gustaría poder dividirlo en dos videos, un poco explicando lo que es PHP, cómo surge PHP, sus ventajas y desventajas, y en otro video explicar un poco más la historia del creador y cómo se termina formando el proyecto, de quién está a cargo de PHP, las normas, etcétera un poco. Así que bueno, vamos a empezar entonces. PHP, como ya saben, es un lenguaje de programación. Su principal función es el hecho de crear contenido dinámico y se ejecuta del lado del servidor, así como tenemos también tecnologías que se ejecutan del lado del cliente. Para eso me gustaría explicar un poco lo que significa esto de que se ejecuta del lado del servidor. Esto se remonta al principio, cuando Internet se usaban solo páginas estáticas, y lo que es un poco el negocio de las publicaciones, de la parte comercial, empieza a aumentar Internet y sí o sí necesitaba de crecer lo que era un poco las páginas dinámicas, por el hecho de que em, se hacía lento las transferencias. Así que bueno, la primera solución que surge es la de crear pequeños programas que estén del lado del servidor y que se puedan ejecutar cuando el cliente acceda y pida información sobre esa página. Y a esto se lo conoce como CGI, que significa Common Gateway Interface, que vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que, perdón, ahí está, que lo que hacía eran pequeños programas que están desarrollados en C o en Perl. Para que se den una idea, es como un applet, para los que tengan un poco más conocido el término. Em, ¿Cuál era el problema principal del CGI? Que presentaba limitaciones. En este caso, una con respecto a lo que tiene que ver con la seguridad, por el hecho de que mediante una petición se podían también ejecutar programas indeseados, lo cual también era peligroso. Y la otra limitación era el tema de la carga del servidor. ¿Esto qué significaba? Que si yo quería hacer 100 peticiones, significa que haber 100 procesos en el servidor ejecutándose. O sea, era redundante. Entonces, acá, para que tengan una idea más o menos gráfico, teníamos nuestro cliente, nuestro servidor y nuestra aplicación, que estaba programada en CGI, como ya dije, en CWinPerl. El usuario hacía una solicitud, el servidor le entregaba el formulario, llenaba el formulario, enviaba el formulario completo. Este se lo pasaba a la aplicación procesaba los datos. Acá había una cuota de tiempo. Después la aplicación le devolvía los datos al servidor y del servidor al cliente. Así que imagínense para esa época el tiempo que tardaba, ¿no? En comparación con lo que tarda, que no es nada. Así que bueno, eh, con estas limitaciones había que seguir incursionando un poco más en esta área y a ver cómo se podía seguir evolucionando. Y para eso salen los serverlets, que estaban basados en la tecnología de Java, de Sun Microsystem, y los filtros y SAPI, que eran de Microsoft, que lo que permitían era ejecutar el código en un único proceso, que lo que se encargaba de ese proceso era de gestionar todas las llamadas que realizaba el servidor. Acá el gráfico que encontré es más o menos como este, que más allá de los dispositivos y con su protocolo hacían las solicitudes, y un filtro de SAPI iba determinando qué procesos se iban a ejecutar o no. Entonces, de este modo se solucionan lo que vienen a ser los problemas de la limitación que tenía respecto a las prestaciones y seguridad de los Common Gateway Interface, de los CGI. Pero bueno, acá es cuando se empieza a separar un poco lo que es que se necesitaba que dos profesionales eh, incursionen en la misma área. Esto tiene que ver con una parte el diseñador web y otra parte el desarrollador. Lo que se quería es que lo que se aspiraba es que el desarrollador tenga conocimiento tanto así como, de diseño, como el diseñador de desarrollo, y por esto es donde empiezan a surgir PHP. Entonces, que implica que sean lenguajes que pueden ser incluidos en los archivos HTML. Y que bueno, estos comandos a su vez son interpretados eh, como ACP o PHP, o precompilados como puede ser JCP o ACP.NET. Entonces bueno, para volver un poco en lo que es la explicación de cómo surge PHP, etcétera, hice un pequeño gráfico donde muestra nuestro cliente, nuestro servidor, un interpretador de PHP y los diferentes accesos que puede tener PHP, ya sea a archivos del sistema, a base de datos, a mail servers, y bueno, hay un montón de funciones más que puede acceder. Entonces, como les comento, el cliente envía los datos, el servidor los envía, el, el código es interpretado por el servidor,
bueno, explícitamente con un módulo de procesador de PHP que genera la web resultante y se la devuelve al cliente de nuevo. Es más que eso, es esa explicación bastante sencilla. Después la parte de las ventajas. Bueno, como ya saben, puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno, que de hecho que sea gratuito le da mucha más flexibilidad al momento de alguien si quiere adquirirlo. Después, bueno, tiene gran parecido con lenguajes de programación como C o PER, como ya saben, porque también viene basado en lo que eran los CGI, así que la curva de aprendizaje es mucho más corta para las personas que ya tienen conocimientos en ese lenguaje de programación. Eh, bueno, también permite crear aplicaciones con una interfaz gráfica, esto es más reciente, eh, como por ejemplo PHP Qt se llama, o PHP GTK, perdón. Después también, bueno, permite la conexión a diferentes tipos de servidores de base de datos, tanto como SQL o no SQL. Ya puede ser MySQL, Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se ve que también presenta mucha flexibilidad al momento de usar la base de datos que queramos. Bueno, bueno, el tema de que es libre, ya saben, es un software libre. Después, bueno, algo que también quisiera aclarar es que aunque su creación y su desarrollo se crea en el ámbito de los sistemas libres, existe, como ya saben, un entorno de desarrollo que llamado Zen Studio, que ese sí es pago. Después, bueno, el código de fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente, lo cual hace que sea seguro y confiable. Tiene la capacidad de expandirse su potencial utilizando módulos que se llaman extensiones. Después permite aplicar técnicas de lo que es la programación orientada a objetos. Otra ventaja es que no requiere, bueno, ventaja entre comillas, la verdad que yo estoy más acostumbrado a definir las variables, pero bueno, no requiere la definición de tipos de variables, tiene que ver con int, boolean, long, etcétera, float. Después, bueno, tiene manejo de excepciones, que como ya saben, esto lo maneja lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos, y tiene gran flexibilidad al momento de programar, ya que no obliga a seguir una determinada metodología. Bueno, la verdad que como ventaja tiene muchas más que desventajas, porque las ventajas son más que nada generales, tiene que ver con lo que es la obfuscación, que al ser un lenguaje que se interpreta en los tiempos de ejecución, eh, puede ser un inconveniente que el código no pueda ser ocultado, eso es una desventaja. Después, bueno, que al ser interpretado puede funcionar más lento que su equivalente en un lenguaje de bajo nivel. Bueno, la verdad que la lentitud tampoco es una ventaja tan notoria, pero bueno, es parte de eso si lo comparamos con otros lenguajes que se ejecutan de bajo nivel. Pero sin embargo se puede solucionar con técnicas de caché. Y bueno, después al no certificar las variables, como yo dije antes que es una ventaja, entre comillas, al momento de desarrollarlo en un ID, en un ID, capaz dificulta para si tiene que dar alguna asistencia o algo relativo. Así que bueno, para cerrar la primera parte, espero que les haya quedado un poco claro lo que es PHP, que como ya les comenté, lenguaje de programación, genera contenido dinámico, se ejecuta al lado del servidor. Tenemos cómo empezó todo, que fue al momento de los CGI, Common Gateway Interface, se hacían todas las peticiones y se manejaba con un programa del lado del servidor que estaba en C o en PER. Trajo muchas consecuencias por el tema de las limitaciones que tenía tanto de seguridad como de la parte de los tiempos que manejaba. Y bueno, ahí surgen los applets, tanto de Java como el filtro ISAPI que era de Microsoft, y de ahí se empieza a separar un poco lo que son la profesionalidad tanto del desarrollo como del diseño, y en pos de buscar una solución para eso empieza a surgir, bueno, surge un poco antes, empieza a surgir un poco lo que es PHP, y como les comentaba, es nuestro cliente, en el servidor tenemos un módulo que procesa, ¿cómo se llama?, la información que es enviada por el cliente para después devolver una página HTML dinámica. Ventajas y desventajas las vimos todas, así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el segundo video. Chau, chau.